a su Hijo Cristo. Cantamos, por favor. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, más de
Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos gracias al Señor en este tiempo especial que nos concede el Señor para compartir la palabra del Señor. Antes, para agradecer a nuestro buen Dios por estos 41 años de aniversario, 41 años de bendición, de pruebas, de historia, de generaciones que han crecido en la iglesia y muchos de ellos con su familia. Particularmente yo pude estar un tiempo en mi juventud también en la iglesia. Bien, hermanos, también un saludo cordial a todos nuestros hermanos en distintos lugares y amigos que nos honran con su tiempo para poder compartir con nosotros este tiempo de predicación de la palabra del Señor, de alabanza y sobre todo de este mes de aniversario que está cumpliendo, como ya sabemos, 41 años. También nuestros saludos y nos unimos al dolor de hermanos o familiares. Todos de alguna manera hemos sido tocados por este coronavirus y el Señor en su gracia consuele a nuestros hermanos que han perdido algún ser querido. Para aprovechar el tiempo quisiera avanzar. Tengo un tema largo aquí y el tiempo es apremiante. Pero vamos a entregar al Señor este tiempo pidiendo que Él nos guíe. Y una corta oración, por favor. Señor y Padre eterno, bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre. Señor, venimos ante ti reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, poderoso. Reconociendo también que somos, Señor, nosotros indignos, ingratos, rebeldes, duros de cerviz, como Israel. Pero esta tarde, esta noche, venimos delante de ti, Señor, a rogarte tu gracia y misericordia. Y al mismo tiempo, Padre, entregar en tus manos estos tiempos difíciles de mucha incertidumbre, pero gracias porque tú eres soberano, que tienes el control de todas las cosas y de cada detalle. Bendiga este tiempo de tu palabra, Señor. Abra nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que yo no sea un estorbo ni un obstáculo, a fin de que tu palabra fluya en mi corazón y en los corazones de nuestros hermanos y de nuestros amigos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda convencer de su necesidad de Cristo el Salvador. Señor, entregamos este tiempo en tus benditas manos, rogando tus favores en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que tengo que compartir esta tarde es fieles a Dios en tiempos de cambio. Fieles a Dios en tiempos de cambio. Y el texto que vamos a estar viendo se encuentra en Daniel capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 21. Y no voy a hacer una lectura corrida total de los versículos, sino en cada sección que vamos a ir viendo, estaremos tratando, hermanos, de compartir estas tres secciones que conforman estos 21 versículos. Bueno, antes, como todos sabemos, amados hermanos, estamos pasando por momentos difíciles y se asoman cambios quizás como nunca antes visto, pero al mismo tiempo para nosotros es un privilegio, una gran oportunidad para ver el obrar de nuestro gran Dios como obró antes y seguirá obrando ahora como lo está haciendo también. Pero es importante entender un poco primero el contexto. Yo sé que hay mucha preocupación, mucha incertidumbre. Esta pandemia ha atacado a muchas familias, muchos muertos. En el Perú también hay miles de muertos. Y también afectó la economía. Y los analistas dicen que después de esto vendrá una gran incertidumbre, vendrá una gran depresión y habrá una gran pobreza también. Bueno, todo eso puede ser cierto, pero gracias a Dios, hermanos, ya nosotros sabemos
que Dios tiene el control de todo. Y Israel es una fotografía, mirar cómo es que durante 40 años Dios ha cuidado, ha guardado, ha sostenido a su pueblo, tanto así que no le faltó el maná, no le faltó agua, sus ropas no se gastaron, sus calzados no se gastaron, ni sus pies se hincharon. De manera que ahí, hermanos, dejemos al Señor obrar. El Señor ha sido fiel, es fiel y será fiel. Ese es un atributo que nuestro Señor tiene, y ahí hay que nosotros poner toda nuestra confianza, así como el domingo pasado compartí el pastor Matos, que debemos anclarnos en el ancla de la esperanza. Ahora bien, hermanos, eso dejemos ahí, pero lo que sí preocupa como iglesia, como cristianos, los cambios que están viniendo sutilmente, como que la iglesia no se da cuenta, pero es importante, como aquí a través de las Escrituras, vamos a ver cómo es que Dios obra, cómo es que Dios también juzga, pero cómo es que Dios, amados hermanos, primero advierte muchos años atrás, para que el pueblo de Dios pueda, hermanos, caminar en obediencia y cumplir los propósitos del Señor. ¿Cuál es? Glorificar el santo nombre de Dios y proclamar su palabra de verdad. Tristemente Israel no lo hizo. Y da la impresión, hermanos, que en el día de hoy también la iglesia como que estamos volviendo a repetir los mismos errores o desobediencias o pecados de Israel. Por eso es importante considerar esto. Bueno, quisiera antes, hermanos, hacer una introducción antes de ver el libro en sí. ¿Qué viene? Porque ya comida, pobreza, desempleo, etcétera, etcétera. Nadie va a andar desnudo, nadie va a dormir literalmente en la calle, nadie va a comer piedra ni palo. Eso sí, porque tenemos un país rico que el Señor nos ha bendecido, llamado Perú. Y los cristianos, amados hermanos, como muestra de ellos en estos casi 6 meses ya, medio año de pandemia o de aislamiento, no ha faltado, hermanos, pan, no ha faltado la bendición del Señor. De manera que eso no es en realidad el problema. Además, en todos los tiempos, el gran problema del hombre no ha sido falta de pan, pobreza. No ha sido. El gran problema del hombre en todas las generaciones ha sido el pecado. Ese es el peor virus, peor que el coronavirus o peor que cualquier pandemia, el pecado. El pecado destruye, hermanos. Y eso es lo que está haciendo en el día de hoy y siempre lo ha hecho. Ahora bien, quisiéramos ver un poco el panorama que se nos viene ya y casi no nos estamos dando cuenta y podemos ser de alguna manera distraídos con los acontecimientos que están sucediendo y no centrarnos en lo que realmente como cristianos debemos hacer, como lo hizo Daniel, que vamos a ver en un momento. Bueno, en principio, hermanos, sabido es, a través de la historia hemos visto que al final de cada era siempre ha habido un aumento de la inmoralidad, de la corrupción y la distracción. Esas han sido características. Lo fue en el tiempo de Noé, lo fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y la Biblia dice en los evangelios que así como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, así también está en el día de hoy la gente, la sociedad. Entonces, tomando todo eso en cuenta, hay que ver también, pero hay algo más que está viniendo, hermanos, de las cuales sí la iglesia debe prestar mucha atención para saber qué hacer. Estamos ante una sociedad anti-autoridad, por ejemplo. Estamos ante una sociedad relativista, nada es absoluto. En una sociedad individualista, postmoderna y, ojo, tristemente ante una iglesia postcristiana. ¿Exagero? No. En Europa ya están advirtiendo cómo las iglesias están siendo, hermanos, atacados y la mundanalidad ya ha entrado y las filosofías. Cuidado, porque está viniendo una revolución. ¿Y qué es revolución? Es un cambio profundo y total que arrasa con generaciones. Y eso hay que tener muy en cuenta. Aunque en el panorama bíblico, aunque en el plan perfecto de Dios, todo esto, aunque se da, Dios tiene el control sobre todo. Pero por eso mismo debemos estar anclados, como decía el pastor Matos el domingo pasado, debemos estar anclados en la esperanza, en la fe, en aquel Dios
que si Él está en la barca, si Él está en nuestras vidas, cual fueran las tempestades, cual fuera el torbellino, Cristo es el quien pone, hermanos, sosiego y pone dirección y sentido a la vida de cada creyente. Pero esto sí es importante ver lo que se nos viene, y es más peligroso que el coronavirus, más peligroso que el desempleo o falta de pan. Esto es lo que hay que tener cuidado. Se acerca, ya en Europa está y está llegando a Latinoamérica. Vienen por nosotros, vienen por nuestros hijos sobre todo, vienen por nuestros niños y vienen a meterse inclusive en la iglesia. La revolución sexual, por ejemplo, que ya sabemos el movimiento LGTB. Se les respeta mucho, hay que orar bastante ellos, con ojos de misericordia, para entregarles el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esta revolución está el matrimonio entre hombres y entre mujeres. Que, por ejemplo, la defensa del aborto, derechos de los niños, que está por encima de los padres. La ideología de género, por ejemplo. Movimientos feministas y anticristianas, antifamilia, dirigida por una élite intelectual con mucho dinero. Y estos vienen, hermanos, a meterse en los gobiernos para que luego, de una manera estatista, puedan tomar el control de todo, y especialmente de nuestros hijos, por medio de currículas educativas que lo único que quieren es sembrar sus valores antibíblicos y traer a nuestros hijos hacia ellos, a pensar como ellos. Por eso mismo nosotros tenemos que tener bien en cuenta de defendernos con las Escrituras, amados hermanos. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, con este panorama que se nos viene, es preciso ver el libro de Daniel, que puede ayudarnos mucho en este contexto, porque ya que en el contexto histórico de Israel y de Daniel pasaron también situaciones muy difíciles. Entonces, vamos a Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 21. Bueno, tiene 21 versículos este capítulo, y quisiéramos hacer una pequeña remembranza del libro para entender un poquito. 21 versículos, que es introducción, y eso nos puede ayudar a comprender un poco más todo el libro de los 12 capítulos que tiene. Bueno, este libro puede dividirse en dos partes. Del 1 al 6 es netamente biográfico, y del 7 al 21 están las visiones apocalípticas que Dios le dio, inclusive su interpretación a Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es justo, y podemos ver el tema. Bueno, en la Biblia de estudio Reina Valera 1960 de Gracia Reformada, encontré este título del libro, el tema del libro, que bien encuadra con lo que estamos pasando. Dice el tema de Daniel, escuche bien: la soberanía de Dios sobre el tiempo, las circunstancias, las naciones y los individuos. Fíjese el tema, nos hace familiar, ¿no es cierto? La soberanía de Dios sobre el tiempo, las circunstancias, las naciones y los individuos. Ese es nuestro Dios soberano, que controla todo el universo, que está por encima de reyes, por encima de presidentes, y por ende, por encima de cualquier personaje que está en inminencia. Nuestro Dios está soberanamente por encima de todos, gobernando con poder y gloria. Esto debe traernos, hermanos, tranquilidad y seguridad, porque nuestro Dios, en su atributo de la inmutabilidad, Él no cambia. Es el mismo Dios de Daniel que vamos a ver, es el mismo Dios que en el día de hoy, amados hermanos, quiere usar a su pueblo en este tiempo propicio para nosotros, lo que se está presentando. Pero el propósito, ¿por qué habría que estudiar este libro en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre que estamos viviendo?
repito, más de lo que ya está pasando, viene algo mucho más peor, es ver el propósito. Dice, el propósito de este libro es inspirar al pueblo de Dios durante momentos difíciles y de incertidumbre. Escucho otra vez. El propósito de este libro es inspirar al pueblo de Dios durante momentos difíciles y de incertidumbre, ya sea nacional o individual. Ya hemos visto que también en todas las naciones, a tener confianza en el propósito infalible de Dios de gobernar para su gloria y el bien del mundo. Porque al final, todo lo que hace Dios es para su gloria. Y si Dios lo hace, es para bendición. Y gracias a Dios por eso, que tenemos un Dios santo, perfecto, poderoso, suficiente para nosotros, amados hermanos. Así que esto debe traernos confianza, tranquilidad, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad de poder obedecer a su palabra. Bueno, yendo ya al libro en sí, quiero presentar rápidamente, por el tiempo sobre todo. Es un libro, hermanos, muy profundo, como todas las escrituras, pero en particular este libro, por todo el panorama que tiene, solamente vamos a ver la parte de introductoria del capítulo 1 al versículo 21. Bueno, podemos ver en estos 3 capítulos 3 divisiones muy claras, y eso traído una aplicación para nosotros va a ser de mucha bendición. Y en esas divisiones tenemos, por ejemplo, el aprieto de Daniel. Estaba en serios aprietos del momento que Nabucodonosor conquista, toma a Jerusalén y a Judá. Entonces, los aprietos de Daniel, del versículo 1 al 7. La otra división es la pureza de Daniel. ¿Cómo respondió Daniel? ¿Qué hizo Daniel en esos aprietos? Fue duro para él, terrible para él, lo cual ya nos indica entonces que el testimonio de Daniel puede ayudarnos a nosotros también en momentos difíciles que podemos estar pasando. Del versículo 8 al 16, la pureza de Daniel. Y del versículo 17 al 21 es la sabiduría de Daniel. Basado en estos 3 puntos, vamos a tratar de desarrollar rápidamente este tiempo, hermanos, de compartir de la palabra del Señor. Muy bien, el aprieto de Daniel del 1 al 7. ¿Qué pasó con Israel? Bueno, ya Dios había dado sus mandamientos y había advertido por medio de los profetas que si no cumplen la palabra del Señor, si no obedecen al Señor y si sobre todo no proclaman la palabra de verdad y si vituperan el nombre de su Señor o profanan el nombre del Señor, Dios iba a juzgarlos, iba a castigarlos. Y en efecto, ¿qué pasó con Israel? Dio la espalda a Jehová y se fue tras dioses ajenos. Sí, seguían siendo religiosos, tenían sus ritos. Y por eso es importante leer entonces del versículo 1 al versículo 7. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, aquí están estos muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres:
Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Muy bien, la primera sección, los aprietos de Daniel. Oye, hermanos, los pecados del pueblo de Israel trajeron terribles consecuencias a todo el pueblo de Dios. No es barato, no es broma el pecado, ni mucho menos desobedecer a Dios. ¿Qué había pasado con Israel? Desobedecieron al Señor. Se fueron tras dioses ajenos, y Dios les está poniendo allí para que proclaman el santo y poderoso nombre de Dios. Qué privilegio más grande de proclamar el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, Jehová de los ejércitos. Pero estos israelitas, en vez de hacer eso, empezaban a coquetear con las naciones paganas. Y ahí es donde Dios va a usar como látigo a Nabucodonosor. Por cierto, era un imperio poderoso, era un rey temible, pero hay que entender, no es la fuerza de Nabucodonosor, no es el poder del imperio babilonio, no, es Dios entregando a los judíos, al pueblo de Israel, de la tribu de Judá, para castigarlos. Dios usando a Nabucodonosor como instrumento de látigo para este pueblo rebelde y desobediente. Pero algo importante aquí tenemos que ver, que los utensilios fueron llevados de ahí. ¿Qué pasó con Israel? Hipócritamente hacían sus ritos. Ellos decían, si tenemos el arca de Jehová aquí no pasa nada. Vivamos como querramos, pero como tenemos el arca, lo tenían como un amuleto. Hasta supersticiosos se volvieron. Pero su corazón estaba lejos. Hipócritamente de labios estaban honrando al Señor. Y les quita Dios eso. Y ahora Nabucodonosor lleva sus utensilios y le pone al lado de su Dios, de sus ídolos allí. Qué terrible es esto. Entonces ahí podemos ver que nuestra religiosidad de nada sirve, hermanos. Las apariencias de nada sirven. Por eso es que Dios usa a Nabucodonosor, conquista a Nabucodonosor y la sitia. Y ahí es donde lleva a estos muchachos. ¿Cuántos años tenía Daniel? Entre 14 y 15 años. Y los otros muchachos también, 4 en total. Mira las consecuencias de esos responsables que tenían que dar ejemplo a estos niños, trayéndoles a ellos serios aprietos. Pero vamos a ver aquí, hermanos, cómo es que Dios va a obrar poderosamente en la vida de estos muchachos, de una manera especial y particular en Daniel. Entonces, eso es importante ver. La apostasía es el peligro más peligroso en todos los tiempos para la iglesia. Es decir, apartarse de la fe verdadera y vivir una vida meramente religiosa. Eso es lo más dañino que puede existir y hace mucho daño. Y entonces en esa apostasía Israel pretendió llevar su vida y Dios no la aprobó. Se han vuelto gnósticos. El gnosticismo era de que el alma y el cuerpo no eran compatibles y no podían juntarse. Y parecía que Israel estaba haciendo lo mismo. Sus ritos separados para cuestiones espirituales, pero terminados sus ritos, se iban tras dioses ajenos. Quizás algunas veces escondiéndose y a veces descaradamente. ¿No te suena algo eso ahora con nosotros? Domingo en la iglesia, pero lunes, martes en el hogar, en la universidad, en el trabajo, en el instituto. ¿Cómo nos comportamos? No es difícil, hermano. ¿Qué va a decir mi compañero? ¿Qué va a decir mi profesor de antropología, de geología, de biología? Y ellos van a salir con un montón de filosofías. Y como la iglesia no conoce al Señor como debe conocer, cualquier filosofía, como dijo el apóstol Pablo,
de huecas sutilezas, muchas veces al cristiano lo inquieta. Y eso es peligroso. Amados hermanos, tenemos que nosotros considerar todos estos aspectos para que nosotros podamos volver al Señor si por alguna razón ya estamos alejándonos. Entonces, qué importante ver eso, que Israel cayó en esta doble vida de apariencia, y me temo que en el día de hoy no estamos lejos de eso. Cuando vamos a ver los aprietos de estos muchachos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Nabucodonosor? Él va a usar una estrategia. No se olvidan de las estrategias que tiene Satanás. El plan de esta estrategia era cambiar la mente de Daniel y de tus muchachos, cambiar el corazón de tus muchachos, para que cambien su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. No olvidemos que cuando son capturados, son arrancados de sus padres a la edad de 15 años. Y una edad sumamente difícil por la edad de la adolescencia, de rebeldía, de querer explorar y ver las novedades de la vida. Una edad bien difícil. Ahora son arrancados de sus padres. Y mira lo que va a hacer con la estrategia que va a hacer. 4 estrategias tiene aquí Nabucodonosor para babilonizarlos. Para babilonizarlos. O sea, cambiar su mente. En otras palabras, para mundanizarlos. Ya que ellos venían de un pueblo que tenían los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el primer aprieto que estos muchachos van a tener? No olvidemos que el plan de Nabucodonosor es cambiar la mente, cambiar el corazón, porque él quería que estos muchachos le sirvan a él y al imperio. Para eso lo está trayendo. Pero en el momento que les escogen, no escogen a cualquiera, porque ahí dice que escojan de la familia real, en primer lugar. Luego de buen parecido, y que sean inteligentes, y que tengan conocimiento. El plan de Nabucodonosor está bien centrado, bien planificado. Él no quiere cualquier cosa tampoco. Él está viendo su objetivo, traer a estos muchachos para con estas estrategias cambiarlos, el chip, como se dice, y luego usarlos para sus propósitos del imperio. Pero vamos a ver si va a poder. No olvidemos que Daniel viene del pueblo de Dios, conocía a Dios, y aquí vamos a ver algunas evidencias por qué Daniel pudo soportar todo esto y vencer inclusive. Entonces, una estrategia tiene por finalidad conquistar y tomar posición, ¿verdad? Y eso es lo que pretende hacer Nabucodonosor. En primer lugar, número 1, los encierra. Les saca, arranca de su casa, de su familia, de su nación, del pueblo de Dios, y los encierra. Y les pone en una posición de príncipes. Y les pone allí para que en ese aislamiento, ese encierro, ellos puedan de alguna manera ser inquietados, ya que vamos a ver más adelante las otras estrategias, cómo es que Nabucodonosor quiere comprar su conciencia, quiere comprar su corazón, quiere comprar su mente con todo lo que le va a ofrecer. Qué importante es eso. Muchachito de 15 años, hermanos. Pero no hay que olvidar que viene de una familia de Dios, y vamos a ver, no todo Israel se había contaminado, como estos muchachos no estaban contaminados. Y eso ya nos dice algo de sus padres también, de Daniel, que vamos a ver en una aplicación más adelante. Pero qué importante ver esto, como Proverbios 1 al 8 y 9 dice que, hijo, no dejes, no abandones la instrucción y la dirección de tu padre y de tu madre. Ellos ya fueron instruidos, y sabido es
que 22:6 de Proverbios nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estaba la palabra de Dios en el corazón y en la mente de Daniel y sus amigos. Tenía al Dios Todopoderoso en el corazón y en la mente de Daniel. Por eso que estas estrategias. Estrategia número 1, nada. No pueden con Daniel y sus amigos. Aun cuando los tuvieron ahí encerrados, no pueden. Segunda estrategia para cambiar la mente y el corazón de Daniel. La enseñanza, el adoctrinamiento. Es decir, desaprender todo lo que sabían allá, él quería cambiar. ¿Y cuántos años usó para eso? 3 años. En 3 años, dice, un niño aprende a hablar su idioma materno. En 3 años se puede hablar otro idioma que no es nuestro idioma materno. 3 años usó el Señor Jesucristo también para discipular, cambiar, transformar la vida de sus apóstoles, discípulos, para que ellos predicaran el Evangelio. Y ese Evangelio llegó a nosotros y hasta lo más recóndito de la tierra está llegando ahora. 3 años. Y Nabucodonosor pretendía en 3 años cambiar el corazón y la mente de estos muchachos. Pero ¿saben qué, hermanos? A propósito, Romanos capítulo 12, 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque lo que está aquí, amados hermanos, y lo que está aquí dentro del corazón, no meramente superficialmente, sino dentro del corazón, con una convicción plena de lo que uno tiene y de lo que uno es en Dios. Eso tenía Daniel en el corazón. Tenía a Dios y tenía su palabra del Señor en su corazón. Por eso que esta estrategia también falla. No puede Nabucodonosor. Entonces va una tercera estrategia. Él ahora, y aquí sí, a ver si nos sentamos bien o nos agarramos bien, él pretende corromper el corazón o los corazones de muchachos. Eran bien parecidos, eran inteligentes. ¿Y a dónde les lleva? ¿Qué dice el versículo 5? Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces ahora le llevan al rey para que ellos puedan ver lo fascinante. Mira, comida y bebida. Comida fina, los reyes no comen cualquier cosa. Fruta fina, ropa fina, calzado fino, todo. Lo que dicen aquí, gourmet. Qué jovencito que está con toda la vanidad. Era un momento, le digo, aquí le agarro a este jovencito. Este no va a resistir. Y además le rodeó de lujos, de gente famosa. Chicas bonitas, mucha tentación, mucha concupiscencia, lascivia. Y esto lleva a la práctica de las orgías sexuales que practicaban estos. Pero qué importante, amados hermanos, Daniel, podemos ver como Pablo el apóstol, también a otro joven de mayor edad, a Timoteo, cuando le dice en 4:12, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esto es lo que determinó entonces para que el corazón de Daniel y sus amigos no se haya derritido ante tanta tentación. Imagínense el glamour, las cosas allí que para el corazón y la carne son muy apetitosas. Pero Daniel dijo, no, yo no voy a tragar esta basura. Yo voy a permanecer en lo puro, en mi Dios que es santo, y yo debo ser como Él, no como Nabucodonosor pretende. Y cuarta
estrategia en estos aprietos de Daniel y sus amigos. Les cambió de nombre. No se olvide que el papá de Daniel le pusieron Daniel. Y Daniel significa Dios es juez. ¿Y qué nombre le ponen a Daniel? Bueno, le ponen Belsasar, a Ananías le pone Sadrach, a Misael Mesac, a Azarías Abednego. Pero el nombre de Belsasar que le ponen a Daniel es un nombre a propósito puesto. No es al azar. Porque había una deidad Belti que era un dios para ellos que protegía al rey. En otras palabras, está diciendo aquí, tú vas a ser Belti, Daniel, que me vas a proteger. Daniel diría, bueno, allá tú. Yo sigo siendo Daniel. Tú pon el nombre que quieras, pero eso no cambia nada en mí, en mi corazón, en mi mente. Nada absolutamente. Eso se llama integridad y valor. Qué importante, amados hermanos. Muchachito de 15 años. Pero ¿quién está obrando aquí en este muchacho? Dios. Dios, amados hermanos. Entonces estos ejemplos pueden servirnos muchos en los aprietos de Daniel para mundanalizarlos, cambiar su mente, para cambiar su sentimiento, su corazón, mejor dicho, y para que ellos piensen diferente, ya no como israelitas, para que olvidan los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Esa es una estrategia aquí, los encierra, los aísla, pero ellos tenían bien puesta la palabra del Señor. Luego les adoctrina, les quiere, inclusive aquí les dice que aprendan bien la lengua, otro idioma. Pero no hay que olvidarse que la mejor universidad, si es una potencia, entonces Daniel está en la mejor universidad, así como Moisés estaba en la universidad del imperio egipcio. ¿Verdad? Dios tiene sus planes y propósitos, hermanos. A donde vas, si vas con Dios, no hay problema. Y aquí es lo que estamos viendo. Lo encerraron, no se olvidaron de sus principios y de la palabra del Señor. Fueron instruidos, tenían la palabra en su corazón. Los adoctrinaron por 3 años, quisieron cambiarlos. Sus conocimientos, sus valores tampoco pudieron. Y ahora aquí sí caen. Muchachitos, aquí van a caer. Nada. Se mantuvo puro y en santidad Daniel cuando quiso corromper sus corazones, sirviéndole ahí, poniéndole en bandeja todas esas tentaciones a Daniel, queriendo corromper a un niño recién entrando a la adolescencia. Pero Dios guardó a Daniel. Y el cambio de nombre, Belsasar. Bueno, pero eso no cambió nada en ellos. Ellos siguieron pensando como israelitas, porque, escuche bien, la manera de pensar determina la manera en que vamos a vivir. La manera de pensar determina la manera en que vamos a vivir. Lo dicen grandes predicadores, grandes pensadores, y eso es verdad. Ahora, hermanos, cuando vamos a la segunda sección, del versículo 8 al 16, vamos a ver ahora la pureza de Daniel. La pureza de Daniel. Versículos 8 al 16 dice, y Daniel propuso en su corazón, tomen nota de esa palabra, propuso, y Daniel propuso en su corazón, que dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No está diciendo ni siquiera a comer, a beber, sino a contaminarse. Aquí Daniel es directo, no hay medias tintas con él. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señale vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que tengas la prueba
te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida del rey y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Bien, hermanos, qué importante ver esto. Que me aíslan, me encierren, no hay problema. Que me quieran adoctrinar, no hay problema. Yo sé lo que sé y soy lo que soy por la gracia de Dios, diría Daniel. Quieren corromper mi corazón, antes Dios, su santidad y su pureza está en mi mente, está en mi corazón. En eso estoy pensando y eso estoy sintiendo. Yo no voy a traicionar a mi Dios. Los cambió de nombre. Allá tú, ponme el nombre que quieras, pero eso no cambia nada mi integridad, lo que tengo adentro. Pero algo aquí sí, en el verso 8, propuso en su corazón no contaminarse. Oye, Daniel, comida, gourmet, bebida y esto y aquello. No seas tonto. No se olviden que habían otros muchachos que sí comían. No se olviden que de Israel salieron también mucha gente y ellos seguramente estaban comiendo. Oye, Daniel, ¿cómo vas a hacer eso? Dios sabe, Dios comprende, come nomás, además es una comida, ¿qué te va a hacer? No. Probablemente, dice, probablemente que estas comidas eran sacrificadas a ídolos. Porque en Babilonia nada se hacía si no se sacrificaba a ídolos. En cuestión de comida y en bebida no era la excepción. Entonces él dijo, por esto yo no lo voy a hacer. Porque además él tenía bien claro lo que ya Dios había dicho en Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Por eso Daniel dice, yo no, ni siquiera dicho no voy a comer, dijo, no me voy a contaminar. Y hace gestiones y arreglos diplomáticos con mucha cortesía, mucha inteligencia. Dios, claro, ayudándolos, y por eso haya gracia ante los ojos de los jefes. Y los jefes incluso se preocupan y dicen, oye, Daniel, ¿qué estás haciendo? Si el rey se entera y te ve pálido y flaco me van a matar, me van a arrancar la cabeza. Y le dice, no te preocupes, por 10 días hagamos la prueba. Al cabo de 10 días, tú comparas el resto de muchachos con nosotros y haga lo que bien te convenga. Y al cabo de 10 días, ¿y qué prefirió comer? ¿Qué dijo Daniel a comer? Para comer. ¿Qué menú escogió? Una sola comida. Legumbres y agua. Y es que la legumbres, hermano, está proteína, tiene todos los nutrientes necesarios para el cuerpo. Si no fuera el maná, con la diferencia del milagro de Dios, pero esa comida era bendecida por la oración que hacía Daniel. Y esa comida, al cabo de 10 días, los otros eran amarillos de los guisos, igual que la comida, casi envenenada, y en pecado, idolatría, pero Daniel con sus menestras y su agua, dice, robustos, rosaditos, chapucitos y bien nutridos. ¿Tanto hace la lenteja? No, Dios hizo con las lentejas y con Daniel. Así que no hay que preocuparse si viene una gran hambruna. Hermanos, ahí el Señor va a traer mucha bendición, no hay que preocuparnos. Pero qué importante que el apóstol Pablo, cuando dice en capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si no glorifica a Dios y más bien para ídolos, yo no voy a comer esta comida, no voy a beber este vino, porque ya fueron sacrificadas ya fueron presentadas como votos a los ídolos. Yo no voy a comer esa comida. Yo como mis legumbres y así Dios los mantuvo sanos, robustos. Ahora, ¿de dónde sacó toda esta firmeza Daniel, esta fortaleza? ¿De dónde? ¿De la nada? No.
No era un superhombre, muchachito de 15 años. Pero podemos llegar a la conclusión, por la gracia de Dios, Daniel fue hijo verdadero de Dios. Dios le había salvado. Y es la gracia de Dios que lo mantuvo firme, fiel y en santidad. Esa misma gracia salvadora nos capacita para tener, hermanos, y ser fiel al Señor, firmes y santificar nuestra vida. A propósito, Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13, que está orando Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Daniel, a pesar de toda esta presión, no bajó su estándar de obediencia. Qué importante. Tremenda presión, no bajó su estándar de obediencia. Cristo nos muestra el estándar de obediencia. Pablo lo imitaba a Cristo. Cristo decía, imítenme a mí porque estoy imitando a Cristo. Pero mira lo que dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe, dice, andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Allá, eso es lo que estaba haciendo Daniel. Por eso Dios nunca lo dejó. Porque estaba, a pesar de todo, a pesar de que tenía en contra todo, Daniel agradaba a Dios y por eso Dios nunca lo dejó. Es que Daniel, hermano, sabía y entendió que era mejor agradar a Dios antes que agradar a Nabucodonosor. Daniel llegó a la conclusión que era mejor tener el favor de Dios que tener el favor de Nabucodonosor. Por eso no se contaminó con todas las cosas y tentaciones del palacio del rey. Nabucodonosor quiso comprar su corazón con comida, bebida, placeres, deleites, pero no se contaminó. No violó Daniel los mandamientos de Dios. No negoció la ley moral de Dios. Pagó el precio. Y ahora, una pregunta para mí y para usted. ¿Y nosotros estamos dispuestos, hermanos, a pagar el precio? ¿Cómo estamos en el hogar, el trabajo, la escuela, la universidad? ¿Cómo respondemos a las tentaciones diarias? ¿Qué vemos en la televisión, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Internet? ¿Qué películas estamos viendo que manda Hollywood o Netflix? Ya sabemos que estas películas en su mayoría son anti-autoridad, anti-familia, pro-aborto. Y eso es lo que muchas veces los cristianos están viendo. Con razón que no van a contaminar su corazón, pues. ¿Qué música estás escuchando, joven? ¿Qué película estás escuchando? ¿Qué estás viendo en la internet? Y si sigue así, tu caída es eminente. Los niños les entregan tremendas tablets porque el papá, mamá bien ocupado en sus quehaceres. Si no hay una empleada, no hay ahora estimulación temprana, no hay jardín, entonces toma tu tablet, malogrando su vista, pero al mismo tiempo su corazón y su mente. Porque subliminalmente, estos que tienen un plan de revolución, están metiendo por ahí su mensaje. Y mañana más tarde va a ser bien difícil que tus muchachos puedan abrir su corazón a la palabra de Dios. Por eso es importante entender todo esto, amados hermanos. Mira, cuando todo esto está llevándonos a alejarnos de Dios y no hay una conciencia y el incrédulo está abandonado también, y la Biblia dice así, Apocalipsis 28, 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el final de una persona, de un joven, de un adulto, de un anciano sin Cristo.
Por eso tenemos que nosotros, hermanos, levantarnos y proclamar el mensaje de salvación. No hay otra forma que el incrédulo se salga. Y no hay otra forma que el creyente se zafe de estas cosas. Por la palabra del Señor. En segundo lugar, bueno, en primer lugar, ¿cómo pudo hacer esto Daniel? Uno, porque era creyente verdadero y todo lo que hemos visto. En segundo lugar, porque Daniel usó usos ordinarios. Daniel no fue extraordinario, no fue un superhombre. Una sola vez vemos como Dios de una manera extraordinaria lo sacó del foso o pozo de los leones. La única vez. Y después, Daniel usó de medios ordinarios que están a mi alcance y están a tu alcance. ¿Qué usó Daniel para tener una vida extraordinaria? Usó algo ordinario. Ordinario digo en el sentido de que no es, hermanos, lejano, sofisticado, hay que pagar dinero, etc. Pagamos dinero por muchas cosas, pero por esto no. Leer, estudiar, meditar la palabra de Dios y orar. Leer, meditar la palabra de Dios y orar. 5:39 de Juan, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay en otro lugar donde podemos conocer a Dios. No hay otro lugar donde podemos ver la obra de Dios, la grandeza de Dios, la belleza de Dios, sus atributos de Dios. No hay otro medio, no hay otro lugar sino la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo Daniel. Todos los días oraba. Y dice que 3 veces al día oraba. Hermano, yo también, desayuno, almuerzo y cena. No, es otra cosa. Él oraba a propósito, dice, mirando a Jerusalén. Mirando a Jerusalén. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Daniel nunca perdió su mirada en el Señor. Todo el tiempo estaba mirando al Señor. Y eso fue su éxito, amados hermanos. Eso debemos hacer también nosotros. Daniel tenía tiempo. No, estaba en la universidad y cambiando idioma y queriendo cambiar su mente. Bien complicado para Daniel. Luego más tarde, ojalá no dé tiempo, vamos a ver su desarrollo de Daniel, que no era un vago. Era muy competente. Muy bien, se nos va el tiempo y quisiéramos avanzar un poquito para ver la sabiduría de Daniel para, ojalá, terminar. Del 17 al 21, por el tiempo, por favor les ruego que lean ustedes los 12 capítulos, y este es introductorio nada más, y usted va a ver, hermanos, las grandes obras del Señor allí en este libro. Pero básicamente vamos a ver rápidamente la sabiduría de Daniel. Daniel pone a Dios en el centro de la noticia y en el centro de la atención. No es Daniel el centro de la atención. Y vemos ahí en los capítulos 2, versículo 2, versículo 9 y versículo 17, que es Dios quien está obrando aquí. Es Dios quien está poniendo gracia. Y como en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es Dios quien está dando la sabiduría, porque no podemos pretender a admirar, idolatrar a Daniel, sino ver lo que Dios está haciendo. Para, ojalá, concluir, hermanos, me están marcando la hora. Ese es un gran problema conmigo, pero vamos a ver. Fue Dios quien les dio conocimiento, inteligencia y ciencia. Daniel y sus amigos hicieron la tarea, estudiaron mucho. Y cuando fueron llevados al examen oral delante del rey, ¿sabe qué, hermano? Dice que fueron encontrados 10 veces mejores. 10 veces mejores que todos. Y cuando vemos el versículo 20... y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 100 puntos. Nadie podía igualar a Daniel y sus amigos. Porque eran magos, no, estudiaron de verdad. Se tomaron en serio el asunto que tenían que hacer. Y mira los resultados. Y eso lo llevó a Daniel a tener éxito. Cierto que tenía el don de profecía, Dios lo reveló muchas cosas, pero básicamente Daniel trabajó como 70 años, desde 15 años a los 90 en su vejez, y pasaron 2 grandes imperios. Él pudo trabajar ahí 2 grandes imperios y con 4
reyes. Qué importante ver eso, como que Daniel no fue un mediocre, fue eficiente, fue capaz y Dios lo bendijo grandemente. Qué importante ver esto, hermano, que muchas veces el pueblo de Dios no hemos tomado en serio estos asuntos tampoco. Nosotros necesitamos el conocimiento de Dios. Pablo ora por los filipenses en capítulo 1, 9 al 10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es lo que necesitamos para discernir lo falso de lo verdadero. Tener un filtro bíblico para cada cosa que hagamos. Finalmente, una aplicación, hermanos, estoy corriendo con el tiempo. Para los padres, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Bueno, Deuteronomio, ojalá pueda leer, y usted sabe de memoria, 4 al 9, ahí está básicamente diciendo: Israel, sepa usted que Dios uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y esta la vas a repetir a tus hijos cuando te acuestas, cuando te levantas, yendo en el camino, en la puerta, en el dintel de la puerta, y la colgarás en tu cuello y en tu frente. Eso se llama adoctrinamiento. El gran problema es que nosotros no estamos haciendo eso. ¿Y qué esperamos entonces? Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gran tarea, hermanos. Ahora entendemos entonces Daniel por qué tenía. ¿Quién le enseñó a Daniel a los 15 años? Sus padres, pues. Hicieron la tarea. Y mira, aun cuando los llevaron, ellos pudieron permanecer en esa enseñanza que sus padres han hecho en sus hijos. Jóvenes, si tú has escuchado ya la palabra de Dios, tus padres te han enseñado. Pero por esas de que a Daniel le han presentado aprietos, y tú estás apartándote. Eclesiastés 12:1 dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y lleguen los años malos, en los cuales digas: de ellos no tengo contentamiento. Santiago 4:4 también nos dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, y no te conviene ser enemigo de Dios. Vuelva a Dios, ven a Dios. Como cristianos, ¿cómo estamos, hermanos, nosotros en nuestros aprietos? Estamos buscando la pureza, la santidad de Dios. Estamos buscando el conocimiento y la ciencia de Dios para poder discernir las cosas ante un mundo relativo y nada absoluto, ante una sociedad caída y una iglesia parece que está corriendo rumbo a la apostasía. En Isaías 5:20 bien claro nos dice: debes saber que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Así estamos en estos tiempos. Y hay cristianos que se comen ese cuento. La Biblia dice que debemos ser la sal de la tierra y la luz. Y a propósito dice aquí: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, dice, sean vistas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, ¿cómo estamos? ¿Somos la sal? La sal preserva para que no se pudra la carne o lo que echamos sal, pero a la vez echa sabor. Pero si pierde su salinidad, para nada sirve, es botada y es pisoteada. Da la impresión, hermanos, que nosotros hemos perdido esa sal. No estamos impresionando de una manera bíblica, no estamos influenciando, a veces ni en la casa ni fuera de ella. Y dice que debemos ser la luz del mundo. Este es testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? Cuidado, si no somos sal que preserva, que sazona, y si no somos luz visible de la obra de Dios, no tenemos el derecho que nos respeten y no tenemos el derecho de predicar el evangelio. Vamos a caer en burla. Así como el Señor dijo en Ezequiel capítulo 36, verso 22: no por vosotros, oh casa de Israel, no por ustedes, sino por mi santo nombre que ustedes han profanado, yo los voy a traer a mí y los voy a lavar con agua limpia, porque ustedes van a venir sucios, y los voy a lavar de sus inmundicias, de sus idolatrías, de sus corrupciones,
y les voy a lavar y voy a cambiar su corazón, ese corazón duro de piedra voy a cambiar por un corazón de carne, y en ese corazón voy a poner mi Espíritu Santo y allí voy a poner mi palabra y haréis que anden en mis caminos. Eso es lo que va a hacer el Señor, y vengamos a Él. Finalmente, amigo, si usted no conoce a Cristo, si usted está en incertidumbre, difícil para ti, aquí está el Dios de Daniel. Cómo Dios los cuidó, los prosperó y tuvieron éxito. El éxito de Daniel no fue por prebendas, por coimas. Como alguien dijo, no fue un caracol baboso arrastrándose y lamiendo los pies. En nuestro país a veces sucede eso para lograr un favor. No. Dios, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, con la ciencia de Dios, con el conocimiento de Dios, con un corazón íntegro, con santidad, nadie pudo, hermanos, negar una realidad. Y aún emperadores como estos dos imperios se rindieron y decretaron ley, decretos del rey para que todo el mundo adorara y alabara al Señor. Amigo, ven a Cristo. ¿Cuál fuera tu dificultad? Hay un Dios todopoderoso que puede cambiar tu corazón, tu mente. Vienen días difíciles, pero no vas a hallar en el mundo, quizás ni en la iglesia. Ven a Cristo. Muchos están recibiendo mensajes jóvenes, oiga, estás fracasado, o en todo caso, no sirve la vida, no vale la pena vivir ahora, mátate, suicídate. Y eso está sucediendo mucho. Pero ven al dador de la vida, ven a aquel que todo lo puede. Para él no hay imposibles. Y entrega tu vida, amado amigo, a Cristo como tu Señor y Salvador. Iglesia, oramos y sigamos adelante. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por haber obrado en Daniel. Vendrán tiempos difíciles. No la falta de comida o falta de trabajo. No. Es lo que está viniendo. Doctrinas, filosofías, revoluciones anticristianas, antibíblicas, antifamilia, antivalores. Y da la impresión que la iglesia y muchos pastores ya han claudicado. Iglesias ya están aceptando estas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros y puros como se mantuvo Daniel. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esclavos en la